Como cualquier persona que pasa gran parte de su tiempo en Internet, explorando distintos videos, canales, foros, páginas web y otras formas de contenido, tengo más que claro quién es Christian, la definición perfecta de un lolcow, siendo el más conocido y también uno que está al borde de convertirse en un horrorcow, con la extraña maldición de ser una de las personas más documentadas de la historia moderna y en general. Pero el día de hoy no vamos a hablar de él, ni de sus asquerosos y deplorables actos, sino de alguien aún mucho peor que él, que tuvo una historia en cierta forma parecida y que ganó gran parte de su reconocimiento en un foro que de hecho se dedicaba a hablar de Christian. Y es que si este es conocido como el perfecto sinónimo de lolcow, Nick Bates es conocido como el perfecto sinónimo de un horrorcow, un término que se usa para definir una persona que no genera risa ni lástima, sino asco, que te hace sentir culpable solo con saber sus actos y que te da una perspectiva de lo bajo que puede caer un ser humano. Este video no es un documental ni mucho menos. No voy a hablar de su vida como tal ni de cada acto que ha cometido en la red, sino que voy a comentar por encima su historia y su triste pero satisfactorio desenlace, ya que hay muchos videos sobre este tema en la comunidad inglesa que hablan a más profundidad y de una forma mucho mejor explicada, que van mensaje por mensaje, comentario por comentario y video por video, haciendo un análisis de lo que este tipo ha hecho en internet. Yo solo me voy a dedicar a dar un pequeño contexto en comparación de la gran cantidad de cosas que ha hecho y narrar algunos de sus actos más detestantes. Así que sin más, los dejo con el video. Hola, ¿qué tal, chavales? Siento que la intro fue muy seria, pero la verdad es que este caso lo amerita. Como pueden notar, todo el video no va a ser con este mismo tono de seriedad porque este no es el centro del video ni del canal, pero sí quería dejar claro que este va a ser el primer tema que toque que en verdad merece seriedad, por más de que yo no se la voy a dar. Pero para dar un contexto rápido sobre Nick Bates, él es un tipo que nació en Pensilvania, Estados Unidos, un 1 de septiembre del año 1991, que desde pequeño vivió en un entorno muy poco favorable debido a que sus padres estaban divorciados y vivía recurrentemente entre su mamá, su abuela y su padre, rotando entre estas tres casas. Siendo que su padre lo introdujo en la marihuana, su madre era una narcótica y muy histérica, sobre reaccionando a todo lo que él hacía o decía, así que la mayor parte de su tiempo él vivía con sus abuelos. Pero esto no cambió las actitudes que Nick Bates tenía debido a que el daño estaba hecho, además que sus diversos padrastros durante la estadía de él en la casa de su madre abusaban recurrentemente de él de forma física y verbal sin ninguna razón aparente según Nick. Según algunos comentarios de algunas maestras de secundaria de Nick, él lo describían como un tipo inteligente y divertido, aunque un poco retraído socialmente. Y a partir de que él entró a 10º grado, salió del colegio y pasó a ser educado en casa por su madre. Mediante el pequeño fue creciendo, fue teniendo diversos fetiches que lo acompañaron por toda su vida, siendo alguno de estos la coprofilia, la pedofilia, el incesto y muy probablemente la zoofilia, ya que se le ha escuchado decir varios comentarios bastante raros con respecto a sus gatos, y de una persona tan enferma como él no sería de extrañar que se le agregue otra parafilia. Él también muchas veces ha dicho públicamente y sin ningún tipo de miedo que para él la pedofilia y el incesto no es tan mal, y de hecho ha combinado estas dos diciendo que el incesto a una menor de edad con consentimiento debería estar legalizado por alguna razón, y siendo abiertamente coprofágico, que para los que no lo saben, esto es cuando una persona tiene excitación con respecto a las heces y muchas veces consumen estas heces, siendo esta una de las características de la persona de Nick Bates, ya que desde el momento en que mira su sonrisa se puede apreciar la calidad de dientes que tiene, con una cantidad inmensa de caries, agujeros, todos descolocados, y hay algunos que ni siquiera tiene. Pero además de generar asco a todas las personas que presenciaron su camino por los foros de 4chan, su historial en internet se pueden resumir en dos principales puntos que lo llevaron a donde está el día de hoy. Anna Nickel era una chica que tuvo la desgracia de toparse con Nick Bates, siendo que Anna era una persona que también tenía varios problemas en
su personalidad, siendo que estaba obsesionada no solo con el anime, sino que también con el manga y contando con el síndrome de Asperger, aunque a pesar de contar con este síndrome, estaba constantemente tratando de llamar la atención de los internautas con los que se podía llegar a topar, siendo uno de estos lamentablemente Nick. Desde ese momento Nick presentó una gran obsesión con esta tipa, haciéndose ilusiones de que en un futuro él se iba a casar con ella y presumiéndola en colegio con sus amigos entre comillas, según un video que él propio subió a las redes luego de que tuviera una pelea con Ana. Este video se puede resumir en Nick fantaseando con Ana de una forma bastante asquerosa, debido a que sacó un álbum de fotos con muchas, decenas o cientos de fotos de Ana en diferentes etapas de su vida, siendo que este video aproximadamente es del 2011-2012 y Nick contaba con fotos de Ana desde el 2008 en orden cronológico, haciendo anotaciones en este álbum, como una donde Ana estaba apoyada sobre sus piernas y pues posando por una foto, al lado diciendo: así es como me imagino que se ve ella mientras hace sus necesidades. Y también narrando otra fantasía que tuvo con Ana, en la cual ellos daban un paseo por el bosque y Ana hacía una pausa para ir al baño, obviamente en medio del bosque, siendo que Nick la encontró y procedieron a tener relaciones sin antes haberse limpiado, haciendo que Nick sea muy feliz con este pensamiento al parecer. Como mencioné, este video nace a partir de que Nick se peleó con Ana, pero breves días después de este acontecimiento salieron a la luz unas conversaciones que tuvieron por chat en los que parece ser que se habían reconciliado, y que de hecho Ana estaba muy proactiva en la conversación con Nick, haciéndole insinuaciones sexuales de hecho, por lo que Nick entró en confianza y hizo una confesión que cambió su vida por completo, siendo que él admitió haber tenido relaciones con su hermana menor, mientras que él contaba con aproximadamente unos 20 años y en el momento de los sucesos su hermana con alrededor de unos 5 a 7 años. Al momento en que estas conversaciones se filtraron se hizo un gran revuelo y los propios personajes que estuvieron presenciando la historia de Nick fueron los que más revueltas hicieron para que éste pagara por sus crímenes, haciendo que la policía arrestara a Nick y levantara un caso en su contra, donde sucede otra cosa que hace que al momento de recordarte a Nick te dé un profundo asco, ya que él usó como prueba un video de él dándose autoamor con una S que él mismo había creado, para posteriormente mandárselo al detective como prueba irrefutable de que él no había cometido eso. Obviamente esto no sirvió de nada y sumado a las grandes pruebas, a su propia confesión y a su nula capacidad cerebral, obviamente fue encontrado culpable por sus actos, dándole la pena máxima por este crimen en el año 2016, siendo la pena de 40 años y saliendo una foto de Nick posterior al caso donde se le ve de una forma peor de lo usual, tomando en cuenta que Nick no era una persona que se bañaba frecuentemente ni tampoco lavaba su pelo aunque lo tuviera largo, y como ya es de público conocimiento el tipo era coprofágico, así que obviamente no se lavaba luego de hacer sus necesidades, pero en esa foto se le ve con la barba crecida sin afeitar, con el pelo más largo de lo normal y con una mirada perdida que genuinamente te hace sentir satisfacción, debido a que al momento de saber todo su recorrido por el internet te hace pensar que él solo se lo buscó, siendo este un perfecto ejemplo de lo que puede causar tener problemas en la infancia, debido a que, como mencioné, ninguno de sus papás estaba constantemente presente en su vida, siendo que todas sus actitudes son desde hace muchos años antes de que esto sucediera, y ellos nunca le pusieron un alto, tomando en cuenta también de que él compartía todo en esto en internet, y tomó bastante popularidad en su momento, y tampoco pudieron tomar acciones con esto, haciendo que la única víctima haya sido su pequeña hermana, en la que él algún momento quiso y no de una forma no sexual, o al menos eso pienso yo, ya que como pueden estar viendo hay videos de ellos dos jugando donde genuinamente se les ve felices a ambos, que luego de saber el tipo de persona que es Nick y de lo que tuvo que pasar la hermana es un paisaje desolador, ya que si le muestro este video a una persona que no sabe quién es Nick
ni lo que le hizo a esa pequeña niña, puede pensar que es un video de hecho dulce o tierno, ya que aunque en fecha de grabar este video eso ya había ocurrido, se puede ver como la hermana aún así disfrutaba de pasar tiempo con él, confiando y sabiendo que él se aprovechó de esta pequeña confianza, de ese pequeño momento de libertad que tuvo y de descuido de los responsables de su hermana. Por lo que saber que él va a pasar los próximos años, cientos, no cientos, perdón, decenas de años en la cárcel, genuinamente te da este sentimiento de satisfacción, y el saber que ahora su hermana se encuentra viviendo una vida más tranquila, con apoyo psicológico, también te hace sentir un poco más tranquilo. Y yo veo esta historia más como un reflejo de que no todo lo que pasa en internet es malo, debido a que seguramente esto no hubiera salido a la luz si no fuera porque Nick hizo todo esto al ojo público, y la gente que lo presenció hizo algo para que esto se llevara a la justicia, teniendo por fin un final esta historia que duró varios años en el internet. Como ya había dicho, este video no es tal una biografía de Nick ni mucho menos, solo es un muy breve contexto de su vida en internet, ya que como mencioné, hay videos en inglés que se extienden a más de las 2 horas y hora y media de contenido hablando sobre todo lo que este tipo ha hecho, ya que no solo se quedan los fetiches o en el acto que cometió, sino también en muchas otras actitudes que ha demostrado tener y no arrepentirse de estas, además del profundo asco que él invoca en todas las personas con un poco de sentido común, no solo a su aspecto, debido a que honestamente siento que si él se cuidara un poco más no se vería tan mal como se ve, sino por su forma de ser en cierto punto, y que como también dije, él no frecuentaba bañarse. Pero claramente esta historia no se resume solo a Nick, sino también a mucha gente que sondaba a su alrededor, como los propios usuarios que presenciaron esta historia en su momento, gente que le mandó cartas a Nick hablando sobre que tenía que hacerse cargo sobre sus propios actos, y la respuesta que Nick les daba, siendo una persona súper burlona en este sentido, sin tomarse en serio las consecuencias de los actos que había hecho. Y por eso es que es tan satisfactorio la imagen de él luego de saber su sentencia. Es como una especie de justicia divina que es difícil de conseguir hasta en la propia ficción. Y en resumidas cuentas, esa es la historia de Nick, un tipo sumamente enfermo que fue víctima de sí mismo y de sus más profundos pensamientos. Wow, para pensar, chavales.